Decime vos, ¿qué tienen en común en la historia la Segunda Guerra Mundial, la Francia de Charles de Gaulle, Laos, Birmania, el narcotráfico, Hollywood, Gene Hackman, la falda Córdoba, los Bonnie y Clyde argentinos, los montoneros, el ERP y la Buenos Aires peronista de los años 70? Sí, él, François Chappé, el capo mafia de la heroína que se paseó por el mundo de Lampa desde Asia a Europa, Estados Unidos y murió en el interior de la provincia de Córdoba. En este video te vamos a contar la historia de François Chappé, una historia de película. Justamente una persona que en sus últimos suspiros rogó que no escribieran sobre él, ni libros ni películas. Pero se ve que no le respetaron mucho ese último deseo, ¿no? ¿Vemos su historia? Dale, la intro rapidita y empezamos. François Chappé nació en Córcega, Francia, en mayo de 1920, una Francia ganadora de la Primera Guerra Mundial. Comenzaría a vivir algunos años de prosperidad, pero la familia Chappé no pasaba buen pasar económico, tras la crisis durante la duración del conflicto bélico que desangró Europa entre 1914 y 1918. Es por eso que ya en su juventud, Chappé, como tantos niños de la época, se dedicaban al robo. Sí, al robo. Lo que en Argentina le llamamos pungas. Sí, esos ladrones de cualquier cosa chiquita, ya sea afanarte un reloj, una billetera, una joya o simplemente monedas. Chappé ya andaba delinquiendo siendo menor de edad. Con varias amistades había formado una bandita de ladrones que robaba tiendas comestibles y objetos que luego vendía en el mercado negro. Dicen algunos textos que llegó a trabajar para la mafia corsa en la isla, pero este dato no es muy verosímil cuando no hay mucho lugar donde corroborar esta información. Pero tenerlo en cuenta para lo que sigue, ¿eh? Córcega para los franceses es el símil a Sicilia para los italianos, digamos en términos de la mafia, escalafones de Lampa y el capo de Tutti Capi, las extorsiones y el narcotráfico. Pero ya en los años 30 la familia se mudó al continente, más precisamente a Marsella. Al sur de Francia hay ciudad portuaria si las hay, y si hay lugar para seguir delinquiendo, contrabandeando y caminar por el filo de la ilegalidad, son los puertos los lugares más indicados. Allí Chappé siguió su carrera delictiva justo cuando Europa iba hirviendo de a poco con las políticas expansionistas de Hitler. Todo se iba caldeando de a poco año tras año. Gran Bretaña y Francia se ponían en alerta ante el inminente estado de guerra, y mientras sucedía la guerra civil en España y comenzaban a invadir pequeños territorios tanto la Alemania nazi como la Italia fascista, Francia comenzaría a reclutar gente a su ejército. Era hora de incrementar las divisiones, los pelotones y las fuerzas armadas completas, y comenzaron a aceptar a cualquier francés tenga o no tenga antecedentes penales en el país. Es así que en 1937 François Chappé se enlistó en el ejército francés y sería enviado al norte, donde la amenaza nazi era permanente. Comenzó el expansionismo de Alemania en el 38 y en 1939 arrancó la guerra. Chappé en el ejército francés llegó a estar muy cerca de la línea Maginot, en la frontera con Alemania, pero luego fue trasladado nuevamente al sur porque había movimientos en la frontera con Italia. Hitler invadió Francia en 6 semanas, capturó más de 35.000 franceses como prisioneros. Las columnas nazis desfilaron por las calles parisinas y la Francia de Chappé se dividió en dos: la ocupada por Alemania y la Francia de Vichy, que era un títere de Hitler. Ahí muchos se comenzaron a dar vuelta. Italia invadía la frontera francesa por el sur y Alemania tenía tomada media Europa prácticamente. Fue fácil para muchos franceses, tanto civiles como del ejército, comenzar a coquetear con los privilegios de los nazis. Y allí estaba Chappé, vendiéndole información a la Gestapo de sus propios contactos. Secuestros, asesinatos, traiciones, torturas, contrabando, en todo estaba Chappé, vendiendo a sus propios aliados con tal de zafar de la crueldad alemana. O quizás lo hacía de puro placer, quién sabe. Durante los primeros años de los 40, François Chappé se filtraba entre las líneas francesas y vendía información a la Francia alemana, hasta finales de 1944, cuando Charles de Gaulle pegó el grito más esperado por los franceses desde París: Francia había sido liberada. En ese periodo de reindependencia francesa, Chappé volvió a pelear para el bando aliado contra los alemanes y tuvo varios actos heroicos, más por conocimiento de causa que por éxito militar, y en 1945 fue condecorado con la Medalla al Valor por
por el ejército. El tema es, ¿qué pasa cuando se termina la guerra para los que hicieron negocios con ambos bandos, para los que patearon para los dos arcos? Y sí, empiezan a surgir dudas, sospechas, curiosidades en por qué sabía tanto y en cómo zafó de tantas heroicas cruzadas por las líneas enemigas. En el año 1947, Charles de Gaulle, reconstruyendo Francia, comenzó a promover y decretar la purga del ejército francés de todos aquellos sospechosos de haber colaborado con la Francia de Vichy, que como dijimos había sido un gran títere de Hitler. Todos aquellos colaboracionistas con la Gestapo fueron expulsados del ejército francés y allí estaba François Chappé, el de la medalla de valor, apuntado como un traidor a la patria gala. Y ahora, ¿cómo sigue la historia de este personaje? Volviendo al principio, a Lampa. Ya en 1947 cometió los primeros delitos posguerra, robando casas abandonadas, autos y todo el desastre que se iba reconstruyendo en la Francia del general de Gaulle. Pasó de punga a buchón y de buchón a escruchante, pero a finales del 47 fue parte de una banda armada junto a otros dos malandras como Lucien Sarty y Joseph Ricard, llamada Pierre Fort, Piedra Fuerte, donde robaron un banco. Acá ya empezó a ser buscado por la policía. La banda de delincuentes formaba parte ahora sí de la mafia corsa, Omertá, que se dedicaba más que nada al tráfico de estupefacientes y armas. El clan de los hermanos Antoine y los hermanos Barthélemy Guerini, digamos los padrinos más importantes del tráfico de drogas en Córcega, eran contactos cercanos a François. La carrera delictiva de Chappé parecía tener fin cuando comenzó a ser acorralado por la policía francesa. Solo los contactos con la mafia corsa en Marsella lo rescató de un presidio seguro. Chappé junto a Ricard y Sarty tomaron rumbo desconocido primero por África y luego cada vez más al oriente, donde recalaron en Birmania, Myanmar. ¿Qué planes había acá? ¿Habían llegado por escapar de la policía o era una misión de la mafia? Exactamente esto último. Chappé tenía antecedentes y buen prontuario de espía. Los compañeros delincuentes tenían mientras prontuario de traficantes. Y entre 1948 y 1953, Chappé pasó de Birmania a Tailandia y de Tailandia a Laos, todo al límite de Vietnam, que en cualquier momento estallaba el conflicto conocido. Birmania, Tailandia y Laos era conocido como el Triángulo de Oro, debido al negocio de las plantaciones de amapolas llamadas adormidera, que con su producción, mezcla y alteraciones se crean las drogas alucinógenas, tales como el hachís, opio y la heroína. Sí, pasó de robabancos a narco en un solo viaje. Increíble. Pero, ¿por qué Chappé terminó en Birmania, Tailandia y Laos? Porque en ese momento se estaba desarrollando la guerra de Indochina, la famosa guerra de los asiáticos contra el ejército francés que ocupaba esos territorios hacía muchos años, y buscaban la independencia de los países como Laos, Camboya y Vietnam. Entre 1944, año de la liberación de París, y 1947, cuando Charles de Gaulle comenzó a echar traidores de los ejércitos franceses, muchísimos colaboracionistas de los nazis, algunos pro-nazis y otros conservadores rivales de Charles de Gaulle fueron a parar a muchas de las colonias francesas desperdigadas entre África y Asia. Chappé y su banda no estaban solos, había toda una red entre políticos, militares, delincuentes, civiles y otros más, todos desparramados en las colonias francesas. Y en Tailandia había mucho francés, por eso Chappé y su banda formaron parte del tráfico de opiáceos y de la heroína, trabajando para la mafia corsa, la Omertá, defendiendo los intereses de Francia en ese rincón del mundo. En ese lapso, Chappé siguió operando para el bando que le convenía, delató franceses y puntos estratégicos del ejército a los vietnamitas, y también estuvo del lado francés, arrasando y torturando tailandeses y camboyanos. Era un mercenario hecho y derecho, trabajaba para el que le pagara mejor. Francia comenzó a perder los territorios que serían Birmania, Tailandia, Laos, Camboya y Vietnam para 1953, y comenzó a poner el foco en otra colonia que se estaba rebelando, ahora en África, y hablamos de Argelia, la Argelia francesa que buscaba su propia independencia. Charles de Gaulle se había alejado de la escena política de Francia, pero volvió en 1953 producto del conflicto que se estaba gestando en Argelia, y sabía que si un país africano se rebelaba iba a tener un efecto dominó en todas las colonias francesas en África. Sin embargo, de Gaulle buscaba la paz en Argelia, buscaba una salida transitoria hacia una independencia seria y menos conflictiva, y presionaba al ejército ocupante francés y a sus políticos militares que detuvieran todo tipo de represión contra el pueblo argelino. Los franceses
franceses estaban actuando casi de manera brutal ante la rebelión popular argelina. Acá nace una resistencia francesa, conocida después como el OAS, la Organización Armada Secreta. Esto se trataba de una disidencia del ejército francés dentro de la misma Francia, apoyado por los numerosos exiliados desperdigados en el mundo como Chappé, por ejemplo, que respondían a políticas de ultraderecha extrema de Francia, casi en concordancia con la Francia de Vichy y la invasión nazi. Muchos fueron convocados para parar con la independencia de Argelia. Llegaron desde Francia, desde otras colonias africanas francesas y por supuesto de la derrotada guerra de Indochina que culminó en 1954 con el nacimiento de los países ya mencionados. Chappé, al que se lo conocía como Labios Gruesos o Marcel el Corso, llegó a Argelia a hacer exactamente lo que hacía en todos los países: espiar, delatar y traicionar. Formando parte del grupo de ultraderecha, Chappé secuestró activistas pro independencia, torturó civiles y militares argelinos, y dicen que hasta mismos franceses que apoyaban la postura de Gaulle, de una independencia gradual de Argelia. A Chappé no le importaba para quién trabajar, seguía una línea política antidemocrática en todos lados, pero si había dinero en el medio, traicionaba sus propios principios e ideales. Acá se comenta que Chappé, junto a los paramilitares franceses que actuaron durante muchos años en Argelia, cometió crímenes de lesa humanidad, tan aberrantes que te le harían la sangre con solo leerlos: torturas hasta morir, fusilamientos, desapariciones, proxenetismo y prostitución, y tortura a mujeres. La ultraderecha en Argelia hizo un desastre durante muchísimos años en los 50. Pero Chappé siempre se las ingeniaba para escaparse. Cuando De Gaulle volvió al gobierno de Francia en 1959, Chappé también volvió a Francia, pero para atentar contra la vida del general. Pero no pudo y se volvió a escapar. ¿A dónde? A la España de Francisco Franco, donde fueron a parar un montón de franceses derrotados en Asia y derrotados en Argelia, y algunos perseguidos y exiliados de la ultraderecha tras el regreso de Charles de Gaulle al país galo. En España, Chappé vuelve a tener contacto con la mafia corsa para el año 1960, y en 1962, año de la independencia de Argelia, François Chappé ya estaba en otra red de tráfico de estupefacientes, y ahora sí de gran escala, entre la mafia corsa de Marsella y los Estados Unidos. Si bien el tráfico proveniente de los viejos contactos en el Oriente Asiático aún se mantenían, el tráfico esencial fue la heroína que comenzó a traficar Chappé en triangulaciones con mafiosos italianos calabreses en Nueva York, rivales de la Cosa Nostra de los sicilianos, y hasta estaba un conductor de televisión muy conocido en esa época de Estados Unidos. ¿Cómo? Mediante la exportación de autos de alta gama. Las dosis de heroína y los millones de dólares en el tráfico se hacían dentro de los autos que Francia enviaba a Estados Unidos. Esto fue conocido como el de French Connection, o mejor conocido en Latinoamérica como la Conexión Francesa, historia que Robin Moore escribió en 1969 en un libro que luego sirvió de guión para la película con el mismo nombre, estrenada en 1971, donde actuó el genio de Gene Hackman, Roy Scheider y Fernando Rey, que llegó a ganar 5 premios Oscar al año siguiente. Entre ellos, mejor película, mejor director, mejor actor Gene Hackman, mejor montaje y mejor guión adaptado. ¡Qué loco! Mientras se premiaba este peliculón, que te recomiendo ver, así como también leer el libro, se estaba grabando las primeras grandes escenas del Padrino, que sería recontra premiado también al año siguiente. Mirá vos. La conexión francesa que unió el tráfico de heroína entre Marsella, la mafia corsa y los Estados Unidos y la mafia italiana calabresa se destapó en 1965. Adentro, un montón de delincuentes italianos y algunos franceses. Y cuando la CIA pidió detener toda la conexión corsa, la mayoría desapareció. ¿Dónde estaba Chappé, que ahora era buscado por la justicia norteamericana? Y sí, ¿dónde va a ir a parar un delincuente como este tipo que tenía un gran prontuario como para tirar manteca al techo? SEP, la Argentina. La Argentina de Arturo Illia. François Chappé ingresó a la Argentina con un pasaporte falso a nombre de un italiano llamado Silvio Bianchi, y había llegado como polizón en un barco argentino proveniente de España, de la España de Franco. Inmediatamente se ocultó en la Buenos Aires de los años 60, justo cuando estaba caldeado el clima con el gobierno de Illia y que derivaría en el golpe de estado del 66. Chappé, para no levantar sospechas ante la búsqueda internacional tanto en Francia como en Estados Unidos, se fue primero a Rosario y luego a Córdoba, donde se enamoró de La Falda, en el interior de la provincia, a unos cuantos kilómetros de Córdoba capital.
En esos años cordobeses parecía que Chapé había encontrado un poco la paz a su agitada vida delictiva. Tenía pareja estable, una casa, un auto, se mantenía en bajo perfil, pero el delincuente nunca deja de ser delincuente. No para, solo descansa y retrocede para tomar más impulso. Y en el año 1967 comenzó otra vez a delinquir. Empezó a tener contactos con la mafia corsa porteña, que también operaba en la Argentina. Y también tuvo contactos con Auguste Ricord, Louis Bonsignor, Michel Nicolí y André Condemain, todos franceses expulsados de Europa por casos de tráfico de drogas o colaboracionistas de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Pero su nombre se hizo famoso en el año 1968 en la Argentina, cuando se robaron la sucursal del Banco Nación de la capital federal, ese de Boedo e Independencia, y se quedaron con la friolera de más de 60 millones de dólares. Un botín increíble. Pero François no actuó solo, sino en concordancia con otras bandas delictivas francesas, algunos de sus nuevos contactos cordobeses y otros increíblemente de otra historia que yo ya conté en este video. Sí, los Bonnie y Clyde argentinos, Nelly Herrera y Saúl Lipsytz, quienes apoyaron el golpe y se fueron también con su suculenta parte del botín. Pero a François lo reconocieron como un sujeto con acento francés, con otros más, y comenzó a ser perseguido por la policía argentina también. Pero Chapé en Argentina no se dedicó a cuidar vacas y robar bancos nada más. También siguió con el tráfico de la heroína hacia Estados Unidos y Canadá. Con el documento falso de italiano y ante la inminente oleada de viajes entre Argentina y España, Chapé iba y venía entre ambos países y en cada parada en la España de Franco seguía en contacto con la conexión francesa que buscaba nuevos territorios para triangular el ingreso de la heroína a Norteamérica. Y ahí aparece otra vez Chapé, ofreciendo a la Argentina como una triangulación, lo que se conoció después como la conexión latina, donde también hay un libro que es este, de Osvaldo Aguirre. Y así Chapé pudo burlar la persecuta francesa, norteamericana y ahora argentina. Pero un incidente desconocido terminó con la libertad de Chapé, y fue cuando los detuvieron caminando con su pareja en Villa Devoto, porque creyeron que era parte de los activistas de izquierda que protestaban contra el gobierno de Onganía. La tonada francesa, aunque Chapé hablaba correctamente el español, lo delató, y lo comenzaron a relacionar con el asalto al Banco Nación, y esos tipejos detrás de pasamontañas y máscaras con acento galo, que habían identificado los testigos del banco. La policía allanó la casa de Chapé en la capital federal y encontraron algunos millones de pesos que Chapé no podía blanquear de ninguna manera. ¿Era el dinero del Banco Nación o era el dinero por el tráfico de la heroína que la policía argentina ni estaba enterada? ¿Quién sabe? Chapé no tuvo defensa absoluta y quedó preso en Devoto. Pero cuando salió el pasado turbio de Chapé como de Lucien Sartí, que también fue detenido en una rueda de reconocimiento tiempo después en Buenos Aires, mamadera, saltó la alarma internacional de que eran buscados en Francia por ser colaboracionistas de la Gestapo, que eran buscados también en Europa por los crímenes en Asia y en Argelia, que eran buscados por Estados Unidos por la conexión francesa del tráfico de la heroína, y acá eran buscados por ser los presuntos ladrones que habían robado el Banco Nación. Pero el juez que intervino en la causa, Miguel Ángel Ichausti, encontró inocentes a este par de europeos detenidos en Devoto por el caso del robo al Banco Nación. Y como la justicia argentina en 1969 estaba más preocupada por ver cuánto detenido político podía salir en libertad y cuánto iba a durar Onganía en el gobierno luego de las incesantes puebladas en el interior del país pidiendo el fin de la dictadura y el regreso de Perón y la democracia al país, tanto el belga Sartí como el francés Chapé quedaron en libertad. Sartí tenía pedido de captura internacional y estaba condenado a muerte por la justicia de Bélgica, mientras Chapé tenía pedido de captura por lo ya mencionado. Charles de Gaulle murió en noviembre de 1970 y la justicia francesa, unas semanas después, decretó varios indultos para los perseguidos por el general fallecido, aquellos que habían colaborado por causas externas al gobierno de Gaulle, entre ellos los viejos colaboracionistas de los nazis. Eso quería decir que Chapé no solo quedaba libre de culpa y cargo en la Argentina, sino también en Francia. Había sido indultado, una cosa increíble, pero en Estados Unidos su captura aún permanecía en la búsqueda internacional. Pasa que en la Argentina entre 1969 y 1971 estalló el país y la justicia argenta estaba más preocupada para juzgar a los activistas, a los de la izquierda y a los primeros guerrilleros que eran detenidos en las tomas y atentados que provocaban al pedido del regreso de la democracia. Chapé caminaba muy tranquilo por las calles argentinas. Nadie lo iba a detener. No pasa nada.
¿Y qué hizo mientras Chapé en toda esa época de violencia guerrillera en la Argentina de Lanuse? Seguía traficando heroína desde Francia hacia Canadá y luego a Estados Unidos. Se compró una casa en La Falda, Córdoba y vivía la vida loca. En agosto de 1972, Argentina se conmovió con el fusilamiento de la cárcel de Trelew de varios guerrilleros detenidos y activistas de izquierda a manos del servicio penitenciario de dicha ciudad. Y muchos de los sobrevivientes y algunos otros detenidos, semanas después, fueron a parar a la cárcel de Devoto. Ojo acá, ¿por qué? Porque en septiembre del 72, la policía argentina, junto al apoyo de la inteligencia francesa y la CIA norteamericana, dieron con Chapé, acusado de ser el cerebro principal de un gran traslado de heroína de 46 kilos de máxima pureza dentro del fuselaje de un avión que venía de Francia, con destino a Estados Unidos. Una locura, el tipo seguía traficando en las sombras. Allanaron otra vez su casa y encontraron más de 13 millones de dólares que no pudo blanquear. Además encontraron cuadros de Magritte y Poliakov que eran buscados en Europa. Sí, también estaba en el tráfico de obras de arte. Mientras se desarrollaban los trámites de ver a dónde iba a parar Chapé, si ser juzgado en Argentina, en Francia o Norteamérica, tanto él como sus compañeros delictivos del tráfico de la heroína fueron detenidos y trasladados también a la cárcel de Devoto. A comienzos del año 73, Estados Unidos envió un fax pidiendo la extradición del francés, ya que el destino de la droga encontrada en el avión era Estados Unidos, y allá le pesaban otros cargos más provenientes de la vieja conexión francesa ya antes explicada. Pero el fax llegó en febrero del 73 a la Argentina, justo cuando el país estaba excitado y exultante con las elecciones nacionales de marzo, que arrojaron el triunfo del Partido Justicialista con Héctor Cámpora como el nuevo presidente de la nación, ante la deserción de Ricardo Balbín para el balotaje. El peronismo volvió a la Argentina con Cámpora en marzo del 73 y comenzaron a escucharse reclamos, pedidos y urgencias de los partidos de izquierda reclamando la liberación de los presos políticos. La izquierda denominaba presos políticos tanto a un abogado como a un activista callejero, como a un trabajador social, un sindicalista o un guerrillero que había asesinado policías, militares o civiles. Todo valía. Las peripecias de aquel motín, el reclamo de la liberación de los presos políticos, miembros del ERP, los montoneros, la juventud peronista y otras agrupaciones políticas como guerrilleras y la por consiguiente amnistía que luego se transformó en indulto el mismo día de la asunción del presidente Cámpora, el 25 de mayo del 73, yo ya lo conté en este video. Así que no vamos a ahondar mucho en algo que ya conté. Solo te cuento que el mismo Cámpora, luego de la asunción, mandó a liberar presos políticos de la cárcel de Devoto. Y así como llegó una lista al penal con los nombres de los guerrilleros liberados, en el tumulto de la escapada, la liberación y la algarabía por triunfar, se escaparon varios presos comunes que estaban en el penal pero no estaban en la lista. Gente que había robado o había quebrantado la ley con algún acto delictivo como secuestros extorsivos como Aníbal Gordon o Jorge Villarino, el rey de la fuga, se escaparon. Y junto a ellos logró escapar también François Chapé y Lucien Sartí. Sí, como escuchaste, en el tumulto de liberados se escapó un preso que Estados Unidos pedía extradición. Solo en Argentina, ¿eh? Pero Chapé no estuvo mucho prófugo. Inmediatamente huyó a su casa en La Falda y por recomendación de su abogado Horacio Longi se pusieron en contacto con Roberto Pettinato, del servicio penitenciario bonaerense, viejo aliado de Perón en los 50, ahora volvía con Cámpora y arreglaron la entrega en agosto del 73, 2 meses y medio después de haberse escapado como si nada en aquella fría noche de mayo en Devoto. Lo curioso es que seguía pesando su extradición a Estados Unidos, pero Argentina no cumplía. Es que son años muy tumultuosos del país. Chapé se escapó de Devoto cuando asumía Cámpora, y cuando se entregó a las autoridades policiales argentinas ya estaba Lastiri como presidente. Y cuando fue sentenciado a prisión preventiva en septiembre, Perón ya era el presidente otra vez. Un despelote nacional. La preventiva para Chapé llegó hasta mayo del año 74, cuando mediante una abultada fianza volvió a salir en libertad otra vez. Y volvía siempre al mismo lugar, a La Falda, Córdoba, con su mujer y su hija, su lugar en el mundo. François Chapé, de 54 años, ya cansado luego de un año de presidio, parecía que volvía a estar en paz, pero te dije que el delincuente no para, solo descansa y toma impulso para seguir adelante. Y mientras estuvo preso entre 1973 y 74, comenzó a tener contactos con el costado político de la ultraderecha peronista. Chapé, hasta mayo del 73, había estado preso en Devoto con guerrilleros, los de Montoneros y los del ERP, y otras agrupaciones políticas guerrilleras de izquierda.
izquierda, que hizo lo que hacía siempre, delatar a sus propios compañeros, en realidad los compañeros de presidio, porque Chapé siempre había estado del lado político de la ultraderecha en todo el mundo, tanto en Francia como en Argentina, y es por eso que desde Córdoba entregaba información a la ultraderecha peronista creada por Perón, López Rega y el comisario Villar, luego del asesinato de José Ignacio Rucci, el secretario general de la CGT. Esa organización paramilitar era la famosa AAA, la Alianza Anticomunista Argentina. Sí, Chapé llegó a tener contacto con la AAA, entregando información, claves, contraseñas, nombres de guerra de muchísimos guerrilleros que estuvieron presos con él en Devoto y que luego fueron abatidos por la AAA o secuestrados y desaparecidos por el Estado a partir del año 75 con el gobierno de Isabelita. Así vivió en paz en el interior cordobés entre el año 1974 y 75. Pero llegado el golpe de Estado en marzo del 76, se le terminó la joda a Chapé. Luciano Benjamín Menéndez, el comandante del Tercer Cuerpo del Ejército e interventor de la provincia de Córdoba, durante los primeros meses de la dictadura de Videla, lo hizo detener ante la presión de la justicia norteamericana y francesa. Chapé fue detenido en mayo del 76 y trasladado al centro clandestino de detención llamado La Perla, y un par de semanas después fue trasladado finalmente a Estados Unidos. En el país del tío Sam, donde le caía la acusación del narcotráfico de heroína en los años 60, le ofrecieron reducir la pena que iba hasta los 25 años de prisión en una cárcel federal, tan solo si delataba y brindaba información acerca de las organizaciones y operaciones de la Omertà Corsa, la mafia francesa que él había pertenecido, pero esta vez Chapé no dijo nada, no vendió a sus contactos franceses de Córcega ni de Marsella. Incluso la justicia norteamericana sedujo a Chapé de involucrar a Lucien Sartí en el asesinato de Kennedy en el año 63, donde había unas cuantas sospechas, solo si lo entregaba a la justicia belga o norteamericana y contaba datos o contactos de la mafia Corsa. Pero Chapé no volvió a decir nada, seguía mudo, sin confesar ningún tipo de contacto con la Omertà Corsa. Aunque estaba embarrado hasta el cuello, no colaboró con la justicia yanqui y le dieron 20 años de prisión. Desde 1976 hasta 1988, durante 12 años, pasó su vida en la penitenciaría Lynchburg, en Pensilvania, hasta que fue liberado por pagar una gran fianza y por buena conducta. Una vez libre, quiso retornar a la Argentina, pero la justicia del gobierno de Alfonsín se la negó y tuvo que volver a Francia y luego a Córcega, con 68 años cumplidos. Durante años y años, mediante permisos y batallas legales, quiso retornar a la Argentina, a su Córdoba, a La Falda, donde tenía su familia, su casa, todo. Pero la justicia argentina le seguía negando la entrada al país. Así fue como se las ingenió en el año 1995 e ingresó como turista con nombre falso, tal cual lo había hecho 30 años antes. Insólito. Se fue a vivir nuevamente a su casa en La Falda, pero no duró mucho tiempo, porque fue detectado por los vecinos en el año 97 y luego de un año y medio de otras inclemencias judiciales fue nuevamente expulsado de la Argentina durante el gobierno saliente de Menem en 1999. Pero en el año 2003, ya con el kirchnerismo de gobierno, volvió a tener contacto con abogados y mediante un recurso de amparo y otras yerbas judiciales ingresó otra vez por la puerta grande a la Argentina y se quedó a vivir en Córdoba los últimos años de su agitada vida. Chapé volvió a ser noticia el 2 de febrero del año 2009, cuando a los 88 años fallecía en una clínica cordobesa de Santa María de Punilla, producto de una demencia senil que lo aquejó en sus últimos años de vida, junto a la diabetes y el mal de Parkinson que ya lo aquejaba. Toda una vida dedicada a la ilegalidad, desde robar cosas pequeñas hasta robar bancos, desde traficar heroína hasta prostituir mujeres, desde delatar compañeros del ejército francés hasta torturar y matar a aquellos que no eran de su bando, desde escaparse de la cárcel entre guerrilleros argentinos hasta venderle información a la AAA peronista. Toda una vida dedicada a la delincuencia y por donde pasó infinidad de veces al filo del peligro, las balas, los arrestos y la represión. Sin embargo, murió muy tranquilo en el interior de la provincia de Córdoba como un viejito jubilado más, entre tantos que se mueren por el deterioro de su salud luego de toda una vida de laburar decentemente. François Chapé, el mercenario internacional de la Francia nazi, murió como un abuelito más en la Argentina del kirchnerismo en el año 2009. Una vida de película. La película que ganó un Oscar allá por el año 1972. Increíble, ¿no? Digamos, 2 del 2009. Murió ese día François Chapé a los 88 años. Murió en La Falda, en la provincia de Córdoba, su lugar en el mundo, Madonna Santa, San Giovanni y Benedetto. Bueno,